quiero ya saber ¿qué pudo suceder qué pudo suceder en todos esos años? en todos esos me años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Mi papá tuvo una vida muy azarosa porque cuando perdieron la guerra los republicanos en el 36, Tuvieron que salir todos. salieron todos huyendo y se fueron a vivir, bueno, se fueron a Francia, cruzaron, y allí pues los franceses los trataron como perros, con sarna. Bueno. Voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero. Fíjate nomás. De los comienzos De lana, de los servidos de cuero. Something in the way she looks as she moves ¿No escuchabas los attracts Beatles? me Attracts me like no other lover. Claro. No manches. Something in the way Something in the way she woos me. que yo nunca entendí, decía yo, she woos Es me. como Pues es que Ajá. te hace sentir así. El woo es como coquetearle. Si te pones a estudiar la poesía de Gabilondo Soler, Era un genio. puede ser un genio, porque además, no, y además había una, la de la muñeca fea, que yo lloraba. La muñeca fea. Yo ¿cómo lloraba, iba? escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, Sí. platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea, un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al saberse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Un compañero que nos dirigía me dijo que había un maestro con un grupo de teatro en la Facultad de Filosofía que necesitaban un actor para un personaje de la obra que estaban poniendo. ¿Por qué no vas? Ah, pues sí, ahí voy. Y me siento ahí y me dan el libreto y me dice el director, tú vas a salir hasta el segundo acto, tienes que leer el capataz. Y entonces yo busco en el libreto, y entonces veo que decía, entra el capataz y dice, órale, hijos de la ya pónganse a trabajar, güey. ¿Y yo qué voy a hacer en la ópera? Me dijo, tú tienes un personaje muy importante. ¿Cómo? ¿Le cargas el pajarito al emperador? Yo quería ser actor. Yo quería estudiar una licenciatura en arte dramático que dan en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero mi papá dijo que no. De repente un día, nunca se me quitó la idea, pero bueno, no tenía yo tiempo. Y un día me invitaron a ser el piloto de Ventaneando, vine sin saber qué es lo que era la televisión y ¡zas! Me quedé. Music. Amigos queridos, bienvenidos a Hashtag Music. Y yo sé que varias veces me han escuchado decir esto, que estoy verdaderamente feliz y honrado de recibir a, de verdad, una de las personas más importantes y más queridas que tengo yo dentro del medio del espectáculo. Aparte tiene toda una carrera, es un financiero increíble, es un ser humano maravilloso. Es un conductor, lo cual yo aquí me estoy haciendo mis pinos, pero increíble de verdad. Y el señor Pedro Sola. Aplausos, chiquitos, que ustedes lo conocen también desde hace varios años. Me conocen ellos dos antes que nos conociéramos tú y yo. Sí, ya te conozco hace 14 años. Cuando entraste a la academia. Así es, imagínate, entonces ya tienen experiencia. Pues mucha experiencia, ¿sí? Sobre todo Faustino. Ay, ese Faustino, eres tremendo, mi Faust, ¿eh? Me han contado. Con Ángel siempre nos llevamos muy bien cuando trabajó ahí en el área de Pati Chapoy, que era una época en la que Pati Chapoy llegó a tener 14 programas a la semana. Entonces era la dirección de espectáculos, el estudio de espectáculos, y ella pues era poco a poco fue cambiando la empresa y ahora realmente pues se quedó nada más con Ventaneando y hacen alguna otra cosa, y ahora ella tiene un canal de YouTube que le ha ido muy bien, porque aparte
es increíble la forma en que se sienta, obviamente que estudia a la persona que va a entrevistar, cosa que me parece extraordinario. Tiene una memoria brutal. Pero además otra cosa que es muy importante, que las personas que son entrevistadas se sienten con la comodidad y con la confianza de poder contarle a Patty lo que a nadie le contaría. Sí. Entonces, pues es muy importante. Entonces, pues esas épocas fueron Aquí con este par con de este muchachones que con son el este par equipo de que ustedes hombres, no los va a pasar para enfrente. Angelito sí se ha pasado de para que pronto, los vean. pero mi Faust no, no vamos a tirar eso, mi rey. Que se quiten los Oh, lentes. este es el Faust. Y Angelito ya lo han visto pasar, ¿sabes? A regañarme y a decirme. Aquí está mi Faust. Y todo el equipo de que tenemos aquí en Hashtag Music. Hashtag Music. Hashtag Music, que bueno, debo de confesar que cuando nos diste la oportunidad de esta entrevista, lo cual estoy agradecido eternamente, sí fue como increíble que venga Pedrito, porque lo adoro, lo amo, lo sabes de toda la vida desde que te conozco, pero sí fue, ¿qué vamos a hacer? Porque yo conozco a Pedro, lo tengo invitando a todos mis shows, a todos mis espectáculos desde que lo conozco hace 14 años, 15 años, y verdaderamente no es un apasionado, por así decirlo, de la música. Sin duda todos en nuestra vida la música ha pasado por ahí porque trabajas en la televisión, porque has entrevistado, que ahorita platicaremos de eso, a un sinnúmero de artistas y cantantes y músicos y demás. Pero me gustaría saber, porque a lo mejor no tú, pero ahorita platicábamos antes de empezar la entrevista, que tu abuela, por ejemplo, sí, y yo sé que cuando se vienen ustedes de Veracruz a Veracruz, tu abuela vivía con ustedes de entrada. Sí, o sea, cuando mi mamá se casó con mi papá, Ajá. le puso de condición que mi abuela viviera con ella, porque mi mamá y mi abuela eran solas. Ok. Entonces, mi mamá no tuvo hermanos. Entonces, mi papá, que era un tipazo, le dijo a mi mamá que quería que mi abuela viviera con ellos. Y se hicieron mi abuela y mi papá los mejores amigos. Qué padre. Entonces, cuando yo nací, 2 años después de la boda, pues mi abuela estaba ahí. De hecho, como mi mamá trabajaba, mi vida, la infancia y todo, fue con mi abuela. Eso de Veracruz que dices es muy cierto. Lo que pasa es que cuando yo estaba niño, no había como ahora la obligación de que los niños estudiaran kinder y preprimaria. Ajá. Entraban directamente a primero y ahí aprendían desde a leer y a escribir. Ella me enseñó desde muy chiquito a leer, a escribir, a sumar, multiplicar y restar. A dividir no, porque hasta la fecha no lo hago muy bien. Bueno, para eso hay unas calculadoras ahora. Ajá. Pero ella me enseñó, entonces yo empecé a hacer primero de primaria hasta los 6 años. Entonces, del 1 al 6, pues yo viví con mi abuela y nos íbamos mucho a Veracruz, porque yo tenía problemas de respiración cuando era chiquillo y cuando había época aquí muy seca, me daba un poco así como, no asma, pero un poco como de asfixia. Entonces nos íbamos para allá, teníamos una tía postiza que allá vivía, muy amiga de mi papá, y nos quedábamos con ella y pues mi abuela y yo lo pasábamos de maravilla, ¿verdad? Y ella sí era una mujer muy musical, porque yo me acuerdo de siempre, en la casa siempre había música puesta y ella cantaba mientras, pues siempre tenía afortunadamente alguna persona que la ayudaba en los quehaceres de la casa, era una excelente cocinera pero a ella le gustaba mucho, por ejemplo, cuando cocinaba, ella cantaba. Entonces, pues yo la oía, la escuchaba y pues me gustaba estar con ella mucho. Yo a veces no a veces, por lo general, me decía, vamos a hacer galletas, hijo. Entonces en la tarde ella se ponía a batir a mano y horneaba las galletas y ahí estábamos viendo, por ejemplo, buñuelos. Entonces ella era de los que hacía así con la rodilla, Ajá. los buñuelos grandes, y Ay, luego qué rico. iba y la muchacha los echaba en el aceite. Y ya que yo no, porque no me fuera a quemar, y luego ya la muchacha los sacaba y luego los ponía así en un lugar a medio oscuro y yo les echaba azúcar. Azúcar y canelita. No me acuerdo si canela, pero azúcar le echaba. Entonces, y luego también hacía esos de moldecito, que metía el molde, no sé por qué se quedaba pegada la masa o la que ya mezcla, y luego lo metía en el aceite y se soltaba del molde y quedaban unas cosas maravillosas. Y entonces, de ahí lo sacaban y yo también les echaba el azúcar. Los que se rompían nos los comíamos y los que lo que no se rompían los iba acomodando. Y así, entonces, te digo, mi abuela sí era muy musical
¿Y tu abuela era mexicana? Sí, mi abuela nació en el Salto de Juanacatlán, en Jalisco. Ah, mira. Ella nació allá y aparte una mujer con muy poca instrucción de la escuela porque se casó pues, en la época, mi abuela nació en el 1907, Ok. entonces se casó a los 14 años, Ujú. porque así era. Así era antes. Entonces ella llegó a ser primaria Ujú. y luego a mi mamá la tuvo a los 16 años. Ay, Dios. Y como nada más tuvo una hija, entonces mi mamá y mi abuela, que mi mamá era en muchos aspectos mucho más juvenil que mi mamá, porque mi mamá era medio seriezona y era diferente, pero mi abuela era una mujer muy feliz, siempre estaba muy contenta y siempre estaba cantando. Entonces yo me acuerdo mucho de eso y no sé si tenía buena voz o no, pero ella cantaba. Yo creo que sí. Mira, a ver si le atino, porque yo siento, por lo que me dijeron, por aquí me contaron unos pajarillos que escuchaban algo así. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar contigo. ¡Ah, qué bonito! Claro. No quiero ya saber ¿Qué pudo suceder qué pudo suceder en todos esos años? en todos esos me acuerdo años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Hasta de lo que pudo Es que ser. imagínate encelarse de hasta lo que pudo ser. Qué preciosa canción, ¿cómo se Fíjate escribía que antes? es que estas canciones que te llegaban al alma, mi mamá, mi abuela y las escuchaba, y mi mamá también le gustaba mucho la música. Mi papá era muy amante de la música española, y entonces él tenía discos de la música española, porque él era español, entonces de repente los ponía. Mi papá era un hombre muy serio y todo, pero este tipo de música, y aparte era la época en que, por ejemplo, Bola de Nieve o Vicente Garrido, se presentaban en algunos lugares nocturnos y la gente, las señoras se arreglaban mucho y los señores se ponían de traje y se iban a tomar la copita con los amigos. Y esas son las canciones que yo me acuerdo que se escuchaban mucho en mi casa, en los discos, y mi mamá no las cantaba, pero mi abuela sí las cantaba. Claro, pues el romanticismo. El romanticismo. Tu papá, bueno, como buen español, los españoles luego tienen que ser de un carácter más fuerte, ¿no? Sí. Pero aparte tu papá, por lo que tengo entendido, él, vaya, fue militar. Sí, mira, mi papá tuvo una vida muy azarosa, porque cuando perdieron la guerra los republicanos en el 36, tuvieron que salir todos. Salieron todos huyendo y se fueron a vivir, bueno, se fueron a Francia, cruzaron, y allí pues los franceses los trataron como perros, con sarna, los metieron a campos de concentración, y ahí, aparte ahí en la playa, porque estaban ahí pegados a España, donde llegaron, familias enteras, con hijos, todo. Mi papá, él siempre lo decía que afortunadamente él iba solo. Entonces él sorteó toda la guerra solo. Estando en Francia, allí preso en los campos, llegaron los alemanes y se lo llevaron porque mi papá era ingeniero civil y aparte era experto en demolición. Por eso era tan buscado y tan perseguido por el gobierno español franquista, porque pues, a la hora de la huida pues, destruyeron medio España, de lo cual mi papá no se sentía orgulloso, pero pues así es la guerra. El caso es que se lo llevaron los alemanes a que fuera a construir, a hacer las trincheras al norte de Austria para pelear contra los rusos. En el 39, por ahí, ¿no? Sí, como 39 ha de haber sido. Y luego de allá mi papá estuvo pues, allá preso, bueno, con los alemanes, que tenía un traductor, porque papá nada más hablaba español, y luego mi papá me contaba que había un grupo, los obreros eran vietnamitas, no entiendo por qué, ni él tampoco nunca lo entendía, pero había muchos vietnamitas, entonces había traductores del alemán al español, al vietnamita y así. Y ahí trabajó, no a marchas forzadas, pero porque al final debe ser el ingeniero. Claro. Pero sí, bajo el mando de los alemanes, escapó y caminó desde el norte de Austria y llegó caminando hasta Marsella, al sur de Francia. Entonces allí, unos amigos de él, los Bielsa, lo
lo tuvieron escondido en su departamento Híjole. y lo tenían, y luego cuando entraba la policía a revisar, ellos tenían, me contaba mi papá que tenían un armario que lo recorrían y atrás había un closet pequeñito. Entonces, cuando venía la policía, Ahí se recorrían el metía. armario, lo metían y cerraban y pues no, era una puerta ahí que no se veía. Tuvo la suerte de que el gobierno mexicano, a través del consulado mexicano, lo ayudó a salir de este encierro y se lo llevó al consulado. Allí estuvo mucho tiempo también esperando, porque mi papá, fíjate, salió de la guerra en el 36 Ujú. y llegó a México en el 44. Llegó a 8 México, añotes. 8 años que estuvo pues ahí huyendo y demás. De ahí lo lograron sacar como pudieron los mexicanos, el consulado, al África, y ahí tomó un barco, se llamaba el Serpa Pinto, un barco portugués que lo trajo en medio de la guerra, porque aparte decía mi papá que los paraban el barco, lo paraban los gringos, los paraban los alemanes, los paraban los gringos, los ingleses, Ujú. subían, investigaban y bueno, primero llegó a Cuba, estuvo en Cuba 2 días y luego llegó a Veracruz. Ujú. Cuando llegó a Veracruz, dice mi papá que él, cuando iba el barco acercándose al muelle, y entonces vio, en primer lugar, el clima, ¿no? Ujú. Que Veracruz, tiene un olor peculiar el Ujú. puerto, y de repente vio a las jarochas bailando, a la guitarra tocando, Ujú. la, El arpa. el arpa, La la marimba. Sí, claro. Y dice mi papá que él cuando vio eso dijo, yo nunca me quiero ir a otro lado más que aquí. Ujú. Ahora, también cuando estaba allá en el consulado mexicano, le dieron oportunidad, le dijeron que a dónde quería ir. Podía haberse ido a Argentina, a Venezuela o a México, pero mi papá siempre tuvo la idea de venir a México porque adoraba el país, Ujú. porque él cuando era niño vio una película de Tito Guizar que se llamaba Allá en el Rancho Grande. Claro, En el claro. pueblo donde vivía vieron la película, entonces él decía que le Allá en encantaba. el rancho grande. Allá donde viví. viví. Exactamente. Había una banderita que Había una alegre me decía, que Te voy alegre a- me esa. decía. Te voy a hacer Ver tus calzones como los usa el ranchero. Fíjate nomás. De los comienzos De lana. de los servidos de cuero. ¿Cómo serían esos calzones? Serían como unos cueros amarrados con lana, con estambre, Yo no sé. No sé. El caso es que mi papá se vino para acá, llegó y como era ingeniero civil, ya tenía contactos acá, vino a México, encontró a sus amigos y se regresó a Veracruz porque él empezó a trabajar en una empresa constructora que se llamaba La Eureka, de don Manuel Suárez, ese señor español tan rico que fue el que hizo lo que ahora es el World Trade Center, Ok. que era el hotel de México que nunca se acabó, Ujú. o sea, nunca se convirtió en hotel. Y entonces él empezó a trabajar ahí en La Eureka y en esa época pues mi papá era joven, tenía 30 y pico años y no es por nada, pero era muy guapo. Muy, Pues muy aquí, guapo. pero ya. No, pero no compares, Ya, ¿no? Faustino tiene un crush, pero duro contigo. Pues yo también lo tuve con él, pero se puso mamón. Pues así se pone Faustino de pronto. No, es que yo tengo mi esposa y mis hijos. Tú, ¿Y pero qué no tiene? nos están viendo. No, es una mentira eso, ¿eh? No, eso es una mentira. No, Faustino y yo tuvimos una gran relación amistosa, de mucho respeto, cuando trabajamos juntos muchos años. Sí. Entonces te digo, mi papá se quedó a vivir en Veracruz y mi mamá, que en esa época Veracruz era el lugar de vacacionar de la gente de la Ciudad de México, iba con mi abuela y entonces ahí conoció a mi papá. Ellas se quedaban en una pensión y mi papá se quedaba en otra, pero iba a comer a esa. Y ahí se conocieron, se echaron el ojo y pues eso fue en el 45 y luego se casaron, se conocieron como en marzo, se casaron en octubre del 45 y yo nací en enero del 47. Ok. No, la historia del romance de mis papás. Y estuvieron casados hasta que mi papá falleció. Y bueno, después de mi mamá, yo viví con ella, nos quedamos solos, ella y yo, como 20 años más. Y lo vivimos muy a gusto. Siempre aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Bueno, bajo a excepción de las descolgadas que se van a Veracruz. No, bueno, y a todos lados, porque además mi papá trabajó como ingeniero, te digo, pues en todas partes del país conoció. Mi papá, si hay alguien que conocía hasta el lugar más recóndito de México, era mi papá. Pero bueno, también como papá y de aquellos entonces,
Yo sé que por tu abuela, sobre todo, que veías novelas con ella y que tenía más la onda Pero espérate, artística. empezamos a ver novelas, pero primero empezamos a escuchar La radio. radionovelas, porque cuando yo era niño no había televisión. Mm. Yo tuve televisión en la casa, que eran carísimas, hasta que tuve 9 años. Pero de niño, en las tardes, mi abuela tejía mucho enganche, cosí, bordaba. Y entonces nos sentábamos, tenía un radio así chiquito de esos de madera de... Ajá. Entonces ponía la estación y entonces nos poníamos a escuchar la radionovela. Y mi abuela era muy chistosa porque se emocionaba con la Claro. Es que era bien radionovela. padre la Y radionovela. además es increíble cómo a través de la radio todo lo que después te vas dando cuenta cómo hacían estas radionovelas para los caballos que trotaban, la puerta que Correcto. rechinaba, las escaleras que subían y bajaban y todo eran efectos que hacían Sonidos ahí ahí. en el estudio, Ujú, porque aparte estaban hechas en vivo en la radio. ujú. Entonces a mi abuela le encantaban las radionovelas. Y cuando por fin mis papás compraron una televisión, pues entonces empezamos a ver las telenovelas, que yo me acuerdo que la primerita que vi fue Gutierritos. No, Gutierritos. no, 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 que eran novelas que se hacían también en vivo Ajá. con escenografías de cartón, ¿verdad? Sí. En aquella época tan precaria. Pero era una ilusión, el cuento de Enrique Alonso, que a ustedes ya no les tocó. Pues nos tocó Pero ya de rebote, ¿no? cuando yo era niño, todos los domingos, a las 7:30 de la noche, esperar a que Cachirulo o Enrique Alonso, las princesas, salieran, hicieran su cuento de una hora, eso era, no, no, Mágico. inolvidable y mágico. Sí, 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 qué padre. Bueno, supongo que desde ahí, corrígeme si me equivoco, te empezó a nacer como este gusto por las artes escénicas, por Sí. estar frente al escenario, bueno, no, porque también hiciste teatro. Pero fíjate que antes de hacer teatro en la primaria yo cantaba en el Orfeón de la escuela. ¿Cantabas? No, hombre. Sí, cantaba también. Yo me metí al Orfeón desde como segundo de primaria y entonces, y fíjate que era primera voz porque tenía yo la voz muy aguda. Y tenía yo una compañera que me acuerdo perfecto de su nombre, que se llamaba Eugenia Cabavier, que no sabes la voz que tenía. Haz de cuenta que estabas escuchando un ángel cuando cantaba. Entonces había primera, segunda y tercera voz, y yo era de la primera voz y Eugenia era como de los solos Ajá. del Orfeón, y que era el coro. Y luego después ya, cuando pasé a quinto año, por alguna razón, la hormona se me alborotó y entonces me volví adolescente a los 11 años o 12. Sí. Entonces la voz me empezó a cambiar, entonces pasé a segunda y luego pasé a tercera voz, pero siempre estuve cantando en el Orfeón. Y cantábamos, como era una escuela de clases de inglés, nos daban inglés, entonces cantábamos muchas canciones en inglés. Era muy ¿Qué bonito. año era para aquel entonces? ¿Ya los 60s? Yo salí de la primaria en el 59. Ah. 60, 61 y 62 hice la secundaria, 63 y 64 la prepa, que nada más hacían 2 años de prepa cuando a mí me tocó, que fue el último año que quedó esa historia de la preparatoria de 2 años, y luego entré a la universidad en el 65. Pero yo cuando estaba en la prepa estaba en el grupo de teatro. Ujú. Los 2 años hice teatro en la preparatoria, que era una materia además. Ah. Era una ¿Se les daban materia. como materia teatro? Sí, o sea, Padre. uno tenía que llevar, aparte de las materias biología y Ajá, un taller. letras y todo, uno tenía que llevar 2 materias extras que eran la estética y la deportiva. Mm. Como la deportiva nunca me llamó la atención, había 2 materias que pagabas las dos con una, que era danza y teatro. Entonces yo me metí a teatro. Mm. Y ahí empecé, le agarré el gusto. Yo iba mucho al teatro de niño porque mi mamá y mi papá nos llevaban a mi hermana y a mí a ver este tipo de novelas, horas de teatro para niños los domingos en la mañana. También me acuerdo que había ahí en la glorieta en Melchor Ocampo, donde ahora está el circuito interior, a la entrada de la colonia Cuauhtémoc, había una carpa en donde se presentaban los títeres de Rosete Aranda, así se llamaba la compañía, y eran de esos títeres que atrás de una mampara y donde no se veían las manos, los movían así. Era muy bonito y nos llevaban. Entonces ahí me llamaba mucho la atención. Claro que cuando era yo niño iba al Holiday on Ice y quería ser patinador, iba yo al ballet y quería ser bailarín, iba yo excepto al fútbol que nunca fui. ¿Y tu papá qué te decía? O sea, ¿alguna vez lo expresaste, oye, quiero hacer esto, y tu papá te dijo, ¿Sabes nenéis? qué? Mi papá y yo fuimos muy apartados en la vida. Era un excelente padre, era un hombre educado, muy propio, muy serio, con una gran cultura y con una gran sabiduría de la vida. Pero él y yo nunca nos llevamos, yo me llevaba mucho con mi abuela y con mi mamá. Y mi papá
se llevaba con mis hermanas. Entonces, por ejemplo, ellas juegan ajedrez, yo no sé jugar ajedrez, pero sé jugar canasta. Que tienes 2 hermanas, Jazmín y Coral. Coral falleció en el 69 de un cáncer tremendo porque no paró de fumar nunca. Y Jazmín ahí sigue y acabo de ver que vino a México. Y entonces, te digo, mi papá, que era un señor muy serio, pero realmente nunca tuve una relación muy estrecha con él. Me llevaba bien con él, pero nunca así de una conversación con él. Y pues yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque a mí no me interesaba platicar con él y él tampoco le interesaba platicar conmigo. El caso es que con mi mamá y con mi abuela me llevé mucho más, sobre todo con mi abuela y con mi mamá. Después, cuando mi abuela falleció, pues entonces mi mamá y yo nos hicimos cercanísimos y yo me divertí mucho con mi mamá porque era una mujer muy simpática, tenía un sentido del humor muy negro, tenía hacía unos comentarios, decía, ay, mamita, pero era muy simpática. Oye, y en esa época de la prepa, yo calculo más o menos por la prepa y a lo mejor universidad, yo no me digas que no escuchabas música, porque yo, o escuchabas, te voy a cantar 2 canciones y dime qué más escuchabas. Sí. Algo podía ser, bueno, vamos a hacer esta, que es mi favorita. Something in the way she looks as she moves. ¿No escuchabas los Beatles? Attracts me like no other lover. Claro. No manches. Something in the way. Something in the way. She woos me. Que yo nunca entendí, decía yo. She woos. Es como. Pues es que te hace sentir así. El woo es como coquetearle, como como ¿cómo se dice cuando le dices a alguien una cosa bonita? ¿Se vuelves loco? Como piropear, eso es woo. Something in the way she woos me. Déjame que te cuente una historia. Cuando entré a la universidad, conocí a un amigo que hasta la fecha, fíjate, ahora tenemos los dos 76 años, pero teníamos 18. Él era, aparte que sigue siendo guapo, pero en aquella época era... Galanazo. No, era un cielo de hombre. Y yo me enamoré mucho de él, obviamente, pues él no de mí, porque pues él no era homosexual como yo. Y supo que tú estás enamorado. Ay, claro, porque aparte tenía ¿cómo te diré? La maravillosa actitud en aquella época, en los años 60, de que no le incomodaba lo que yo le decía. Él me decía que no, y aparte nunca, ni yo traté de nada con él, nada más que yo le decía. Y Salvador se llama, él tocaba la guitarra y era muy amigo de Óscar Chávez. Órale. Entonces esas canciones del Águila y el Zanate, todas esas las cantaba Salvador con una voz bajita pero muy melodiosa y tocaba la guitarra en aquella época y me acuerdo mucho de esas canciones de Óscar Chávez también. Sí. Pero esa de los Beatles, es que cuando los Beatles yo estaba en la prepa. Empezaron el boom de los Beatles y pues era algo que todo mundo escuchaba los Beatles. Entonces ibas por donde quiera y prendías la radio y estaban los Beatles. Entonces, bueno, y mi hermana la mayor, Coral, ella sí le gustaba mucho la música y entonces ella sí le pedía a mis papás que les compraran los discos. Viniles. Los discos estos. Aunque fíjate que de chiquito, de niño, teníamos un tocadiscos y mi mamá y mi papá nos compraban las canciones de Cricri. Entonces, esas canciones yo viví de niño, fui creciendo con las canciones de Cricri, que son unos verdaderos. Si te pones a estudiar la poesía de Gabilondo Soler, era un genio. Puede ser un genio. Porque además, y además había una, la de la muñeca fea, que yo lloraba. La muñeca fea. Yo lloraba, escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea. Sí. Platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al saberse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Qué bonita, ¿no? Pero fíjate, qué bonita manera de llegar a una historia para todos los públicos, pero en particular para los niños, y de cómo la empatía que debe tener uno como ser humano, cómo transmitir ideas de una manera tan poética, tan linda, tan bonita, que no es fácil, ¿eh? Y mira, por ejemplo, yo recuerdo que hay canciones de Cricri que supongo que en esta época serían totalmente graves. Inadecuadas, la del chorrito. No, deja del chorrito. La negrita Cucurumbe. Sí. Se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. Sí. O sea,
Eso, o sea, ahorita no puedes No. hablar de eso. Bueno, yo me acuerdo que había unos cuentos, ya me salí yo de la No, carrera. tú, da paso. Sí, Había dale. unos cuentos de la Yolanda Vargas Dulce, que hacía Las lágrimas, risas y amor, que eran famosísimos los cuentos, y había uno que se llamaba Mimín Pinguín, que No era luego, Memín Pingüín. es Es el que le mismo. tuvieron que poner pingüín, porque Ah, pinguín sonaba a otra cosa, ok. Sí. sonaba a la pinga, pues, entonces, no, estaba muy feo, entonces le cambiaron por pingüín, pero también era un negrito. Sí. Entonces, Memín Pingüín era o sea, entonces dices, esta época de tanta fantasía, Sí. porque los niños vivíamos en una fantasía, Sí. vivíamos esas canciones de Cricri el Chorrito, no, pues si se hacía grande, se hacía chiquito. Ujú. Te digo que también, pero de repente la gente le saca como la segunda Vuelta, ¿no? intención. Sí. O sea, que no, o sea, fue hecho con esa intención. Pero este hombre era un genio, ¿no? Y de niño. Luego también había unos discos de unas cantantes que eran las hermanas Lago. Y entonces, Sí. y ¿cómo se llama? Había una canción que me gustaba mucho. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero las hermanas Lago entonces también. Entonces mi abuela nos ponía a mi hermana y a mí las canciones de estos, de Cricri, de las hermanas Lago. Y pues así esa era la música que yo oía. Y luego te voy a contar una cosa. Cuando vino el boom en México, que llegó Rafael, digan lo que digan los demás, mi abuela se volvió loca. Ok. Y entonces entonces ella ponía en la radio, ella se sabía todas las estaciones en donde ponían las canciones de Rafael y las cortitas de Rafael y las mejores y luego cuando terminaba todo eso ponía el disco de Rafael. O sea, era fan. Yo me acuerdo que una vez una tía hermana de ella que era ricachona nos llevó al teatro, nos llevó al cabaret del patio Ajá. a ver a Rafael. Era una cosa, la gente se volvía loca. Es que era muy dramático su manera de vestirse. Como yo te amo. Ándale, Como no, yo te pero amo. ¿qué tal la voz? No, bárbaro. Y actuaba las canciones. Sí, muy dramático. Y entonces, que por cierto, una cosa que fue fantástica para mi abuela, porque resulta que mi tía la ricachona tenía una hija muy guapa en esa época que se hizo, pues, medio novia del baterista del grupo que venía con Rafael. Okay. Y entonces, claro, mi tía, que era muy lista, se hizo amiga de Rafael y entonces 2 veces organizó comidas en un caserón precioso que tenía por ahí por camino al desierto, e invitó a Rafael y a mi abuela. Entonces, imagínate, mi abuela no se cambiaba por nadie. Yo pero fíjate, o sea, conocí canciones de Rafael desde chiquito, pero no sabía, pues de chiquito no sabes quién escribe ni nada, ¿no? Pero me acuerdo que una de las canciones que más me gustaba de Rafael era la de, que es como movida. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Claro. Eso me acuerdo. Poder vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Claro. Mira, yo hubiera caído bien a tu abuela. No, tú le hubieras caído. Aparte eres tan guapo que le hubieras fascinado. Porque mi abuela era amante de la belleza. Entonces, pues obviamente. Pero fíjate que ahorita me estaba acordando. Yo la primera vez que fui a España fue en 1970. Y entonces estaba muy de moda Joan Manuel Serrat. Claro. Y había un lugar ahí en Madrid que se llamaba el Pasapoga, que era sala de fiestas, Pasapoga. Y entonces era cuando estaba prohibido que Joan Manuel cantara en catalán. Ok. Entonces, porque pena de que se lo llevara la policía. Pero de repente cantando así, una vez fui con mis primas al Pasapoga y a ver a Joan Manuel Serrat con su pelo largo y esas canciones. Y de repente se echaba frasecitas en catalán y le seguía en español. Pero fue también esas canciones también de Joan Manuel Serrat eran... Hay uno que me fascina, que estoy grabando, fíjate, esta la estoy grabando, que estaba acá. Uno se creen que las mató el tiempo y la ausencia. ¿Te acuerdas? Son aquellas pequeñas cosas. Sí, preciosa, pero tiene muchísimas, la de Mediterráneo. No, bueno, esa es lo máximo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en... No, y te dan ganas de llorar cuando escuchas esas canciones, porque sobre todo cuando ya estás tan mayor como yo, de repente te acuerdas de ciertas cosas de la niñez y las ligas con este tipo de canciones y pues sí te llegan como fuerte en el corazón. ¿Tu papá de qué región era? Mi papá era andaluz. Bueno. Siempre vivieron casi todo el tiempo en Madrid porque mi abuelo se los llevó para que estudiaran allá. Mi papá era ingeniero, te digo. Y todos estudiaron los hijos. Pero curiosamente, toda la familia de mi papá, que eran, y eso pasó también, por eso se los llevó, porque a mi papá y al hermano
que mi papá era el tercer hijo. Ok. Al hermano que seguía de él para arriba, estudiaban con los jesuitas y se los querían llevar al convento. Yo creo que vieron que eran inteligentes y de los que entonces el abuelo dijo, en esta casa ni curas ni toreros. Entonces agarró, así me decía mi papá, y se los llevó a Madrid para quitarse la influencia de la iglesia, que era tan tremenda, ¿no? ¿Y tu papá regresó a España alguna vez o no pudo? Fíjate que sí, después de muchos años, cuando ya cayó la dictadura y que hubo una amnistía general, porque en algún momento mi papá escribió, en aquella época no era de llamar por teléfono como ahora que marcas 8 números y te comunicas a la China. Sí. O por WhatsApp, vámonos. Y entonces él escribió a mi tío Domingo para que investigara a ver de qué manera había quedado su caso, porque mi papá te digo que era muy perseguido por la justicia, por el gobierno franquista, y entonces cuando mi tío Domingo le mandó a decir, ni se te ocurra, porque tu caso sigue vivo. Pero luego cuando ya cayó Franco y empezó la democracia, empezó la república, pues hubo una amnistía general, y entonces ya mi papá volvió a ir, 2 veces volvió a ir, pero mi papá ya no se encontraba. Aparte era muy, muy curioso porque mi papá se acordaba de cuando era joven que vivía en Madrid. Y cambió de otros. No, bueno, pues esa era otra cosa. Entonces de repente, además en cuanto llegaba a Madrid ceceaba así. Bueno, en México siempre ceceó y decía vosotros y así. Nunca se le quitó el acento, pero nos subíamos un taxi y le decía, mire, suba usted aquí por la carrera de José Antonio. Y volteaba el chofer y le decía, ¿por dónde? No, papá, ya no se llama así la calle, ahora se llama. Sí, pero mi papá se acordaba la carrera, ¿no? Se acordaba de esa época. Fue 2 veces, lo pasó bien. Me acuerdo que la primera vez que fue, llegamos a casa de mis tíos, y de repente mi tío Domingo el mayor empezó a un poco como a querer discutir de aquella época. Y mi papá, que era un hombre muy inteligente y muy sabio, le dijo, mira Domingo, eso pasó hace tanto tiempo, y como ni tú ni yo estamos de acuerdo con el otro, porque somos contrarios en nuestro pensamiento, entonces mejor no discutamos de aquella época. ¿Para qué? ¿Para qué recordar algo tan desagradable? Y ya, se acabó. Porque sí, de repente, los españoles son muy aferrados y todavía hasta la fecha empiezan a... Bueno, ya ves, y los oyes en los restaurantes, en los cafés y los bares y hablan a gritos y se ponen furiosos. Y fue 2 veces, pero él iba 2 semanas y se regresaba, porque ya no enamorado ya de México, ya no, acostumbrado. México era su país, ¿verdad? Pero bueno, entonces... ¿Puedo tomar mi vasito con Ay, pero te lo pasaba o te la pasaba. Okay, mira, ya está. No importa Fíjate que uno llega a la edad en que te sientas de nalgazo y te levantas de pujido. Yo me levanto de pujido. ¡Ay! Bueno. Perdón. ¿Cómo ves, mi Faust? Por tus pujidos nos cacharon. No, pero él todavía no llega a esa edad. Oye, pero entonces empezaste a hacer, cuéntame cuál fue tu primer obra de teatro. O sea, pero ya aquí en México profesional, donde ya sentiste, ¿cuál fue más del primer momento que sentiste que te ibas a dedicar verdaderamente a esta carrera, a esta bella... A lo de la comunicación nunca, pero al teatro sí. Cuando estaba yo en la prepa, entré al grupo de teatro y pusimos en aquella ocasión una obra que se llamaba Arlequinada, de Terence Rattigan. Tengo buena memoria. Esta obra trataba de una compañía de teatro inglés que iban a representar Romeo y Julieta. Y entonces lo que ocurría en el ensayo general de Romeo y Julieta. Ok. Entonces esta obra la pusimos en la prepa y no me acuerdo qué otra pusimos, 2 cosas. Y luego en segundo año de preparatoria pusimos una obra que me encantaba, que se llamaba Volpón, el Magnífico de Venecia, porque aparte en esa época en la universidad había que poner cosas clásicas. Sí. No se permitía. Bueno, además era tan fresa todo, que tenía una compañera en la universidad, cuando hacíamos teatro ya, que de repente un día tenía que ir los del teatro universitario a aprobar la puesta en escena. No se podían decir muchas malas palabras. Sí. A menos que estuvieran escritos. Ahorita te voy a contar una anécdota. Y entonces me acuerdo que mi amiga Fela llevaba un escote así, y había una parte en donde si dudas de mi castidad, y se hincaba. Enciérrame en un convento. Y se le veía un poco el busto. Y entonces, no, le tuvieron que poner un triangulito de tela porque no se le podía ver el busto. O sea, la chichi no se le podía ver. Pero así era en los años 60.
Y entonces, pues, ni modo, después ya ahora salían encuerados y ya. Pero déjame decirte que en una ocasión estaba yo en la universidad, estaba yo como en segundo, porque no eran semestres, eran años. Y un compañero que nos dirigía me dijo que había un maestro con un grupo de teatro en la Facultad de Filosofía que necesitaban un actor para un personaje de la obra que estaban poniendo. ¿Por qué no vas? Ah, pues sí, ahí voy. Y me siento ahí y me dan el libreto y me dice el director, tú vas a salir hasta el segundo acto, tienes que leer el capataz. Y entonces yo busco en el libreto, y entonces veo que decía, entra el capataz y dice, órale, hijos de la ya pónganse a trabajar, güey. Cerré el libreto y le dije, no, maestro, yo no puedo decir esto. Pero ¿cómo si lo escribió el maestro Carballito? Pues sí, pero mi mamá y mi abuelita van a estar en la primera fila y ellas no pueden estar escuchando de mi boca, porque era muy estricta la educación en mi casa. Por alguna razón no podías decir ni tonto. Por ejemplo, mi abuelita decía, decir órale es de pelados, mijito. Órale. Ok, o Nada sea, de sí, que, estricto. porque ya ves que de repente, órale, Órale, sí, órale, sí. pues donde iba yo caminando en Liverpool en la tarde que fui a devolver unas cosas. Y entonces de repente iban pasando dos ñeritos y dice, mira nomás, ahí va el bisoño. Y era yo, Le dijiste, órale. órale, yo soy el sola. No, pero sí realmente, y luego te voy a contar otra anécdota de cómo era la vida. Mira, por ejemplo, yo a los 76 años, y con este mal cuerpo, no le tengo vergüenza a la desnudez. Yo me puedo desnudar y me vale tener panza, me vale que el pene se me achicó, me vale que el pubis me creció, que me quedé calvo de todos lados. O sea, eso no me importa. Pero cuando estaba en la universidad, me invitaron a participar en un grupo de pantomima. Y el maestro de repente un día, como al quinta o sexta clase, dijo que nos teníamos que desnudar. Y yo le dije que no. ¿Cómo iba yo a desnudar, enfermo? Y no pude seguir. Y después hicieron unos trabajos maravillosos con este maestro, pero yo ya no los hice. Porque yo no podía desnudarme. Y luego en esa época iba yo con un psiquiatra y le dije, ¿por qué no me pude desnudar? Y las mujeres, mira, rapidito. Y me dijo, los hombres tenemos un problema con la desnudez, que uno es el tamaño del pene y la erección. Porque de repente, en primer lugar, por alguna razón los hombres nos comparamos en el tamaño, no sé por qué. Pues sí sé por qué. Y la erección, porque de repente, en un momento dado, puedes tener, sobre todo cuando tenías 17, Sí, la 18 hormona, años, todo lo que da. tienes una erección espontánea y pues qué vergüenza que te estén viendo así, ¿no? Y tu abuela y tu mamá, ¿no? No, esa era la clase. Esa. No, en las funciones ya no iba a haber desnudos. Esto era como parte del ya para soltar, para sí, aprender. exactamente. Pero bueno, así era la vida hace años y todo ha ido cambiando tanto que la gente ha tenido una evolución. Algunas siento que yo en muchas cosas para bien, pero en otras para mal. Sí. Pero sí. bueno. Pero a ver, porque hiciste Nabucco y el hijo pródigo. ¡Viva Nabucco! Te voy a decir qué nos pasó en Nabucco. En esa nunca la llegamos a poner y te voy a decir por qué. José Antonio Alcaraz, que era un genio de la música y desgraciadamente falleció. A mí y a otros dos compañeros que éramos asistentes, y yo hacía personajes en la ópera. Ay, primero te voy a contar uno. En una obra que se llamaba El hijo pródigo de Debussy, son nada más tres personajes, el padre y la madre y el hijo pródigo. Entonces, se le ocurrió a José Antonio que todos los personajes fueran como los vitrales de Notre Dame. Entonces hicieron unos vestuarios. Entonces el padre y la madre estaban trepados en unas atalayas y luego abrían así y entonces era el vitral, y exacto como están los vitrales de Notre Dame, con unos vestuarios, unos vestidos que les quedaban hasta allá. Y era una cosa iluminado, era precioso. Y el hijo pródigo estaba el escenario así, luego así y luego así. Y entonces el hijo pródigo estaba así tirado en aquella rampa. Y yo era un esclavo divino, porque usaba yo una peluca rubia de rizos, un trajecito que era como un vestidito verde con una cadena de oro así cortito, las piernas que las tenía yo entornadas preciosas. Y luego usaba yo unos guaraches con unas plataformas de ese tamaño, dorados y así con atornillados para sacarnos. No era una cosa preciosa, era yo esclavo. Claro, José Antonio trataba de que yo me luciera, porque era mi amiguísimo. Y entonces,
de repente, a la hora de escuchar, cantaba la madre, gritaba, Mon fils est revenu, c'est de valeur de mort, no, no, c'est imposible, mon Dieu, tombera terrible, fíjate, me acuerdo. Y luego de repente, eh, el hijo pródigo se enderezaba, pero claro, para estar en aquella rampa, él había como unos zancos en los que se tenía que parar para desplegar el vitral de Notre Dame y empezar a cantar. Entonces yo me bajo, o sea, estoy junto de él, pero claro, mi mamá y mi abuela en la primera fila y yo en Bellas Artes. No, bueno, yo me sentía que te María Calas. Y entonces de repente, en lugar de levantar, ayudarle a levantar al cantante, lo empujé. Entonces se resbaló. Sí, y la música, ya sabes, la orquesta. ¡Tarán! ¡Tarán! Claro, hasta que arrancara. Hasta que arrancara. Ajá. Entonces pues, yo ya medio me bajé, ya lo jalé y ya lo envié. Y ya la obra salió perfecta. Bueno, eso fue en El Hijo Pródigo. Pero, no, luego también hicimos otra que se llamaba El Ruiseñor, que era la historia de este ruiseñor, la historia china, ¿no? Que tenía un ruiseñor que le cantaba al emperador y le llevan uno mecánico, no sé qué, y escapa el otro, entonces entra la melancolía. Entonces le dije a José Antonio, ¿y yo qué voy a hacer en la ópera? Me dijo, tú tienes un personaje muy importante. ¿Cómo? ¿Le cargas el pajarito al emperador? Entonces, en un palanquín, con un traje, unos trajes, porque aparte no escatimaban en gastos en Bellas Artes, una cosa fastuosa, con 8 cargadores que fuimos a conseguir a unos de esos gimnasios allá en el centro. No, esos son otros, ahorita te cuento. Pero 8 cargadores. Entonces, ellos salían con la música y yo llevaba una varita que era dorada y había una luz, que era el ruiseñor, que era una cantante que cantaba en el foso. Entonces, yo era el que llevaba el pajarito al emperador. Linda ópera. No, pero esto que nos pasó con Nabucco, estuvimos ensayando y ensayando y ensayando. Y el director de la orquesta era, tan famoso, Herrera de la Fuente, que bueno, fue una cosa apoteótica, el tipazo. Yo conocí a su hija y a él y era una cosa genial. Y luego el de la escenografía era un maestro que se llamaba López Mancer, se apellidaba López Mancer. José Antonio, que era un poco acelerado, era un poco exagerado y gritón y hasta majadero, sin razón, porque aparte era así. Entonces de repente en la ópera Nabucco ya ves que hasta el coro de los judíos que van a salir de Babilonia, y entonces que cantan el vapenciero precioso. Y entonces una de las cantantes del coro tenía puestos unos lentes, porque ya ves que hay una conchita frente al escenario en donde el director del coro les va diciendo. Bueno, entonces de repente José Antonio, estábamos abajo, le dice a señorita, para el ensayo y le grita que usted cree que en Babilonia de Nabucodonosor va a haber alguien con lentes. Y la señorita, la cantante, le dijo, maestro, lo siento mucho, pero si no, yo no veo al director. Total que algo le dijo, feo, y el maestro López Mancera, que estaba en un lado, le dijo, maestro, haga favor de no insultar a la señorita. Entonces volteó, pero insultó al maestro. Y luego, pero le dijo una cosa que no quiero repetir aquí. Y luego estaba Herrera de la Fuente, y entonces también le dijo una cosa horrible, porque aparte él jugaba mucho con las palabras, José Antonio, porque te digo que era un tipo genial, ¿verdad? Y aparte, José Antonio era un tipo que de repente decía, ay, estoy tan cansado de hablar con el idioma español, hoy mejor vamos a hablar en I. Entonces todo el día te lo hablaba, te pasaba bien y sí. O sea, todas las vocales eran I. Entonces era una cosa tremenda porque era... Y yo, fíjate que tuve un desencuentro con José Antonio Alopete, porque estaba yo un día en una función en el teatro, que estábamos poniendo una obra que se llamaba El Cachorro de Elefante, aquí en el Teatro Universitario, que ya no existe allí sobre Avenida Chapultepec. Entonces estaba yo en el camerino y como te digo que era todo muy puritano en la universidad, me tenía yo que poner una malla y entonces, para que no se nos viera el paquetón o el paquetín, lo que fuera, yo me ponía un traje de baño como elástico y luego me ponía la malla. Estaba José Antonio sentado y de repente yo me tenía que cambiar y el camerino era de este tamaño y le dije, oye, José Antonio, ¿te puedes salir un momentito? Y me dijo, ¿por qué?
Y le dije, porque me voy a cambiar y me da vergüenza que me veas. Ujú. Me dijo, ay, sí tú, Margarita la pudorosa. Y me dejó de hablar por años. Ah, cabrón. Ok. Así, me dejó de hablar. Cosa que a mí me dolió mucho porque tú no sabes lo genial que era ser amigo de José Antonio Arteaga. Mm. Aprendías lo que no te puedes imaginar. Y luego un día me lo encontré en un Vips que había ahí antes en la Glorieta del Ángel. Y entonces lo vi. Me dio tanto gusto, gordo, gordo, con una barba blanca. Y pues cómo era él. Entonces yo lo quería mucho, hasta la fecha lo quiero, lo admiro. Y me le acerqué y le dije, hola José Antonio, ¿cómo estás? Entonces, ¿sabes lo que me contestó? ¡Qué bárbara, manita! ¿Le echaste vitaminas a tu líquido de embalsamar si estás idéntica? Nada más a él se le ocurrían esas cosas. Y luego, o sea, lo dejé de ver, porque no nos amistamos. Pero en una ocasión en Ventaneando yo hice un comentario respecto a la genialidad de este hombre. Ujú. Y me habló por teléfono, porque el teléfono de mi casa ha sido siempre el mismo. Y me habló y me dijo que me agradecía muchísimo lo que yo había dicho, que le había hablado a todo el mundo y que lo había buscado para verlo, que no sé qué, no sé cuánto. Y realmente me dio mucho gusto porque, pues porque no era cualquier persona. Ujú. Pero él tenía un problema de diabetes muy serio y tomaba muchas Coca-Colas, ya sabes, ¿no? Ah. Pero era de esa gente tan genial que íbamos a la Sinfónica y entonces llevaba un atrilito y llevaba la partitura y estaba la Sinfónica tocando y de repente, y él tenía lápices afilados, de repente, si el oboe en ese momento tocaba una nota disco que no era la correcta, Disonante. él ponía. O Mm. sea, él se daba cuenta Sí, sí, de todo, con ¿no? este oído que tenía. Era Mm. genial. Pero bueno, Cuéntame cómo es que a los 27 años hiciste también carrera política, de cierta manera, en Sede Sol y demás, como mira, economista, pero ¿cómo Hacienda, llegaste de teatro ahí y luego de vuelta a Ventaneando? Bueno, a mira, no, empezar. allá hice teatro en la prepa y en la universidad 5 años. Yo quería ser actor. Ujú. Yo quería estudiar una licenciatura en arte dramático que dan en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero mi papá dijo que no. Y era la época en que yo por lo menos, lo que decían mis papás era Era lo ley. que yo tenía que aceptar. Mi papá me dio muy convincente su opinión. Me dijo, mira hijo, si tú te dedicas al teatro te vas a morir de hambre, porque los actores se mueren de hambre salvo excepción. Ujú. ¿Por qué no haces una carrera y terminas tu carrera mientras en ese tiempo sigues haciendo teatro? Y si te gusta mucho y te ves que te puedes incorporar en esa actividad, pues entonces a lo mejor a eso te dedicas, pero Ujú. por lo pronto sería bueno que tuvieras un título universitario. Ujú. Entonces yo empecé a revisar en la universidad qué materias había, qué carreras había, y la carrera de economía era nada más de o la mañana o la tarde. Okay. Entonces en la mañana iba yo de 7 a 11 o de 8 a 12 y tenía yo todo el día para hacer teatro. Ujú. Entonces por eso estudié economía, no Ah. porque me hubiera encantado pero bueno, al final de cuentas como nunca fui mal estudiante, entonces siempre he tenido buena memoria. Entonces pues la carrera yo la pasé Sin problema. sin problema. Pero te enfocaste, ¿sí te enfocaste más en teatro o no? En esa época, bueno, los 5 años de la carrera hice teatro y luego otros 5 años más Okay. hice teatro universitario, luego también, te digo, en Bellas Artes y Ujú, así. ujú. Pero luego ya tampoco no fui un inútil en mi carrera de economista, sino que como siempre he sido muy responsable, a lo mejor yo hablo de más de mí, pero como siempre he sido muy responsable, pues entonces mi trabajo siempre se notó. Mm. Entonces me dieron puestecillos y llegó un momento en que uno de los puestecillos era que tenía que ir también por la tarde. Mm. Entonces dejé de hacer teatro. Y luego, pues de repente un día, nunca se me quitó la idea, pero bueno, no tenía yo tiempo. Y un día me invitaron a ser el piloto de Ventaneando, vine sin saber qué es lo que era la televisión y ¡zas! Me quedé. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue? ¿Fue una junta? ¿Fue una borrachera, una No, no, no. bohemia? Mira, la señora Carmen Armendáriz, que en paz descanse, Ujú. la viuda de don Pedro el Ajá. Viejo, era muy amiga mía. Yo la veía Mm. mucho en casas de amigos o en su casa o en la mía, que la invitaba yo. Mi mamá se hizo muy amigo de ella, muy amiga de ella. Era una mujer sensacional. Mm.
muy buena gente, muy simpática, muy divertida, una mujer inteligente. Y su hija es Carmen Armendáriz, que es productora en Televisa. Ujú, Y ella en aquella época producía un programa que se llamaba La Hora Marcada. ujú. Y entonces yo la conocí ahí porque un día fue a una de las comidas y yo platicaba con ella, pues así como estoy platicando contigo, y como era de la tele y yo veía las novelas, pues yo le comentaba mis opiniones. Y me dijo, un día tú y yo vamos a hacer un programa de crítica de la televisión. Ah, ¿Eh? Y luego me invitó a hacer 3 horas marcadas, ok. que fue la primera vez que hice yo televisión. La hora marcada ya era. Recuérdame si había uno que también era de terror que estaba como radionovela. No era la hora No, marcada, no, ¿verdad? no. Esa era La, la hora marcada, no, esa era La Mano la mano Peluda, que se murió peluda. el conductor, qué lástima. ¿Cómo crees? Y la hora Sí. marcada ya era en tele, ¿no? La hora marcada era un programa que duraba media hora los martes a las 10 de la noche, que tenía un éxito brutal y un rating brutal. Duraban grabando el programa 3 días y lo grababan en locación. Pero los Iñárritus y todos estos famosos Ahí. ahí trabajaron con Carmela en aquella época. Aparte ella tenía Mm, mucha relación por su papá, ujú, por su hermano, ujú, con la gente de cine en México. ujú. Me invitó a hacer 3 horas marcadas, lo cual hace poco las pasaron y era muy divertido y yo me sentía, bueno, ¿qué te puedo decir? Sulibellano, como dice la canción. Y luego con ella fue cuando me invitó a hacer el piloto de Ventaneando, que fue cuando conocí a Patti, Ok. a Marta Figueroa y a Pepe Origel. Y hicimos el piloto el 22 de diciembre del 95 y entramos al aire el 22 de enero del Bueno, 96. es un mesecito después. Exactamente, yo me fui de vacaciones de Navidad y cuando regresé me habló Carmela y me dijo, vamos a hacer el piloto, el programa de que hicimos el piloto, quieren que tú estés en él y tienes que venir al canal para sacarte unas fotos. Pero aparte el canal que se acaba de comprar, ¿no? O sea, era que era Exactamente. Imevisión Y y. era el señor Salinas lo acababa de comprar hacía año y medio. Ajá. El caso es que ya fui para allá, yo no sé de eso de que dices, bueno, ¿cómo voy? ¿Cómo llego acá? El caso es que llegué, Carmela era mi amiga y su pareja y socio también, y luego ese día conocí a Patti, conocí a Juan José y a Marta, hicimos el piloto y luego arrancamos el programa, que para mí todo era, yo de repente, desgraciadamente los tengo en cassettes, pero quisiera ponerlos, no sé, en digital para verlos, porque los programas eran otros. De repente cuando han pasado aquí pedacitos de los programas de aquella época, pues era otra vida, Ajá. era otra cosa. Sí. El caso es que ahí me quedé y ahí me fui haciendo lo que soy. De repente me pongo a pensar, van muchachos ahí al canal y pues yo los recibo ahí en el foro de Ventaneando porque los llevan como en tours Ajá. de Disneylandia a ver Sí, sí lo he visto, lo he visto, lo los he visto. foros. Y entonces muchos estudian comunicación. Ujú. Obviamente, todos creen con una ilusión vana que todos quieren ser Pati Chapoy. Pero Pati Chapoy nomás es única. Y Sí, Pati Chapoy tiene más de 50 años haciéndolo. O sea, ella empezó desde nada. sí. Empezó siendo reportera, Ujú, empezó escribiendo en una revista, ujú, como periodista que estudió, sí. pero ella se fue haciendo. Y luego, cuando trabajó en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, él le dejaba que condujera en algunos domingos, y luego hizo su programa del medio el mundo del espectáculo, Ujú. en donde, y aparte, bueno, tiene la habilidad, la capacidad, la inteligencia, la belleza, porque aparte a la fecha es una mujer muy Y el bonita, estilo, ¿no? un estilazo, y tiene una cosa muy bonita. Entonces, ella, cuando empezó a TV Azteca, el señor Salinas Pliego la invitó a colaborar, porque al final de cuentas, pues está mal que yo lo diga, pero no sabían de la televisión ellos. Compraron No. la tele y sin saber. Sí, sí, sí. Pero Pati sí sabía. Sí. Y Como que entonces, agarró piezas clave, ¿no? O sea, agarró a José Ramón, agarró a Pati, agarró a Garralda, agarró al Wiri pero, Wiri. pero ellos ya estaban. Pati Desde. no. Pati Cierto. trabajaba en En Televisa Televisa. y Cierto, se cierto. vino para acá. Sí. Y ya empezaron así. Y de repente, pues, te digo, Pati tuvo muchos programas. Ahorita ya nada más tiene Ventaneando y de repente hace alguna otra cosa. Ajá. Pero empezamos a hacer el programa. Y para mí, pues mi trabajo era el otro. Mi trabajo era ir en el El gobierno, gobierno. en una institución que se llamaba Empresas de Solidaridad, y mi trabajo era hacer gestión empresarial.
Entonces yo iba a la provincia. ¿Está el sexenio de Cedillo? ¿O todavía Salinas? No, de Salinas de Gortari. ¿Todavía Salinas? Sí. Fue cuando mataron a Colosio. Ah, claro. Yo estaba allí, trabajaba yo, que por eso dicen que porque como él era secretario de Desarrollo Social y yo, el fideicomiso pertenecía, que yo casi era mano derecha de Colosio. Yo, ¿sabes lo más cercano que estuve de Colosio? En Galloso, a 2 cuadras, en un solazo, porque nunca pudimos llegar al velatorio, o sea. Pero bueno, eso fue una desgracia para México, creo. Sí. Y peores nos han pasado después. Sí. Y pero... Bastante peores, diría yo. Pero bueno, y entonces lo que yo hacía gestión empresarial, yo me la pasaba por todo el país y de repente un día pues empecé a hacer la televisión y mi jefe, que era mi amigo, me dijo, no, pues tú haz la tele a ver qué pasa. Entonces yo me volví la estrella del edificio de claro. porque todo de empresa de solidaridad, que eran 8 pisos, sí. En las tardes había casi que excursiones, sí. Y yo senté en mi escritorito así con mi computadora trabajando y con así un altero de folios y ahí revisando. Entonces la gente venían a sacarse fotos conmigo y la abuelita y los niños y así fue muy divertido. ¿Y en qué momento decides ya, vámonos? Porque yo me di cuenta porque además que mi trabajo que era salir, pues yo ya no salía. Entonces me pusieron a llenar una base de datos. Yo ni siquiera sabía usar la computadora. Entonces me pusieron un señor que alquilaron para que yo le dictaba. ¿Qué es esto? Sí. Entonces hablé con Carmela y le dije que ya me daba miedo porque no sabía que esto iba a durar, cuánto iba a durar. Y mi trabajo era, yo me mantenía del otro trabajo. Claro. Y entonces habló con un jefazo que tuvimos que se llamó Martín Luna, que seguramente tú conociste. Sí, yo también. Tú también lo conociste. Yo llegué con Martín Luna. Bueno, que era un jefazo, tipazo, y entonces él me contrató con él. Entonces él me puso a hacer que yo revisara la televisión azteca, o sea, que yo me sentara y viera los programas y lo que yo viera que no me parecía, yo lo apuntaba. Un análisis de contenido, literal. Un reporte. Y entonces, por cierto, el otro día me acordé, porque vi una serie española. Hay un actor que salió en esa serie, que se llama Roberto Mateos, que estuvo mucho tiempo en Azteca, y era lo guapo de lo guapo en aquella época, era como tú de tu edad ahorita. Casi era tan guapo como tú. Y entonces me acuerdo que una vez estaba yo viendo la televisión, y en el Canal 7 pusieron un noticiero con él y con Mayra Rojas. Mayra, ella como si toda su vida hubiera conducido un noticiero, lo hacía perfecto. Pero el pobre de Roberto sudaba. Entonces me habla Martín y me dice, yo le puse, ¿no? Que este actor pues no era conductor y que se le veía que no estaba en su lugar. Como actor era genial, pero era nomás una cara muy bonita en la tele, pero no se le veía ánimo de poder conducir. No es lo mismo. No es lo mismo. Actuar con un libreto que tú lo sabes. Sí. Y entonces entonces Martín un día me habló y me dijo que fuera a su oficina, llamó a uno de los productores y le dijo, necesito que tenemos que cambiar este muchacho, porque pues, sí, efectivamente no está funcionando bien. Entonces me volvió a llamar cuando trajeron un cassette y trajeron a Fernando del Rincón, así se llama, sí. Un periodista muy afamado que ahora está en Estados Unidos. Y entonces le pusieron un cassette a Martín de lo que él hacía en un noticiero, no sé si en Aguascalientes o por allí. Él era como el frente del noticiero y lo hacía muy bien. Entonces me dijo, ¿tú cómo ves? Le dije, no, pues me parece, sí sabe, ¿no? Entonces le dijeron que está dispuesto a venir, pues que sí. Y su primer trabajo en la Ciudad de México fue allí. Entonces me acuerdo que Martín le dijo a este productor que llegue mañana y lo llevan aquí a Perisur y le compran 4 trajes, 8 camisas, 8 corbatas, zapatos, todo para que el lunes ya esté en el noticiero. ¿Se sigue haciendo ahí todo ese trabajo en Azteca, o sea, un análisis de contenido? Pues mira, yo lo hacía y lo hacía de una manera pues muy, muy subjetiva. O sea, yo lo que yo veía lo comentaba por escrito, además ni siquiera tenía con qué escribirlo, yo lo escribía a mano y luego, ya me pusieron una computadora, entonces lo escribía yo en Word y luego la secretaria me lo imprimía y yo le llevaba la hojita a Martín. Martín, la verdad era un director creativo, muy creativo, pero con un colmillo, tenía una intuición muy... Él veía, es como Pati Chapoy. Pati ve un programa
y ve, por ejemplo, un promo. Y está acá leyendo su guión y voltea, ve la tele, ve el promo y dice, eso va a ser un éxito. O eso va a ser un fracaso. Y así es. Así era. Yo me acuerdo cuando Erasmo Catarino entró a la academia, fuimos a ver parte del casting al Teatro Metropolitan. Estábamos sentados y salió uno y salió el otro, y luego de repente salió Erasmo y empezó a cantar. Y Patti, que estábamos viendo, me dijo, ese muchacho se va a quedar en la academia y la va a ganar. Patti te dijo. Sí. Y le dije, ¿por qué dices? Porque es exactamente lo que al pueblo mexicano le gusta. Ajá. Y va a ganar, porque aparte canta muy bonito. Y efectivamente, ¿sí? Ganó. Oye, bueno, ventaneando ya, que acaba de cumplir 23 años, ¿cuántos? 28, papacito. Dios mío santo. Sí, 28. Ay, bueno, ya mi edad. Ay. Pero en el 2017, o sea, hace 7 años, cumpliste un sueño que tienes, o que tenías, no sé si todavía es tu sueño, de ser DJ. No, pero no era un sueño. Te voy a decir. Cuéntame cómo mira, pasó esto. De repente, la gente de repente piensa, el público, que lo que se ve en la televisión es verdad, y no, todo es mentira. No todo es mentira, pero es mucho, no es cierto, y otros sí, a veces sí. Entonces hay mucha fantasía. Unos amigos de Daniel Bisoño, que son dueños de algunos bares. Los Mascabrothers, que son sus socios. No. Los Jonas Brothers, Jonas Bloggers se llama. Sí. Que es Luis Rivas y el marido que se llama el Choche Spears. Total que, Choche. Entonces ellos me invitaron a que fuera yo DJ en una fiesta en la noche. Pero ya ves que yo no salgo en la noche. No. Dije, no, yo no. No, que sigue. Dije, que yo ni la música me gusta. No, pero que mira, total que le dijeron a Daniel y Daniela, ándale, por favor, que mis amigos. Yo no quiero. Total que, bueno, vinieron. Y está feo que lo diga, pero a billetazos me convencieron. No, porque está feo, pues qué bueno. Pues sí. Entonces me pusieron una chamarra de estoperoles que compraron allí en Perisur y unos lentes oscuros y claro que, y fuimos a una discoteca gay ahí en la colonia, en la Roma, que en la Roma, ahí en la calle de Coahuila, y entonces me subieron ahí. Entonces era una fiesta de disfraces, porque yo creo que era Halloween. Entonces había una pista. Y entonces pues yo me puse a ver en el internet los DJs, ¿no? Entonces, que le hacen así. Y se agarran la orejita. Ándale, sí, con el audífono, ¿no? Y acá el movimiento de las dos tornamesas. Y así fue como hice. ¿Pero la hiciste todo el...? No todo, pues yo soy actor de teatro. Y luego, a partir de eso, no sabes la cantidad de gente que me habló para invitarme a que fuera yo de DJ. Pero yo dije, no, si eso no es lo mío, no, jamás. En Reynosa, imagínate. No, Reynosa, pues sales a las 3 de Mataulipas, no. No, ya no quise hacer, porque aparte, también no me gusta esto que no es cierto. Sí. Yo lo hice muy a gusto, me pagaron. Personaje, jugaste un personaje. Jugué un personaje y luego hice eso ahí. Y luego otra ocasión hice de DJ, pero en un anuncio de Azteca, en un comercial, hice yo de DJ, pero nada más. No, eso no es algo que me llame mucho la atención. Si yo las discotecas, ni siquiera, yo hace años que no me paro en una discoteca. ¿Sabes también qué es lo que pasa? Los tumultos, la gente, estar tan lleno. Pero a mí me gustaba. También lo que me pasa es que cuando yo ya me quiero ir, todavía no llega ni nadie. O sea, llego y no hay nadie en los bares, ¿no? Entonces, también eso. Y de joven sí me desvelaba, pero ya no. Pero luego también lo que pasa es que toda esta gente que está en el bar, ellos creen que yo traigo acá un portafolio con las solicitudes firmadas ya por el señor Salinas. Entonces todos quieren ser, ya con copas, quieren ser cantantes, bailarines o artistas. Y luego aparte, la música... A todo lo que da. Que empiezan a hacer. Yo tengo tinnitus, además. Sí. Entonces, yo sufro de vértigo de Meniere y tengo tinnitus. Ok. Entonces, con el ruido... ¿Tú sabes lo que es salir de la discoteca y sentir que los oídos te hacen ¡pum! Sí. Se te tapan y se te destapan por el ruidazo del bajo, de ¡pam, pam, pam! A mí se me entra hasta la médula. Sí. Y entonces, pues me da un poco de... Porque de repente voy con algún amigo y pues me gusta ir con los amigos y tomarme un refresco, un agua mineral y platicar un rato, pero ya no puedo. Y antes iba y me divertía y lo pasaba bien y
platicaba y demás. Ahora ya no me desvelo, Mm. no salgo en la noche. Entonces luego me dicen, no, pues que te llevamos. Pero no, porque aparte yo soy de los que me harto, entonces ya me quiero ir. Ya, sí. O sea, te llevan y a las 9 dices, ya, nos vemos. O sea, No, yo a las 10 de la noche estoy en pijama y me meto a la cama. exacto. Entonces lo tuyo son el cine y los viajes, Mira, viajar. a mí me gusta mucho el cine, siempre me gustó. Hice una película, una escenita en una película, ¿De quién? no sé, no sé, pero hice una escenita en una película, ahorita por ahí la tengo guardada. No, pero ahí nomás salimos de extras. Una película que hizo Sergio Pérez Grobas, pero nada más hicimos, Bisoño, Laboris y yo hicimos de extras, no pasó nada, pero no, otra película que fui a filmar por allá, por Interlomas, por allá arriba, y era yo el dueño de un departamento y pedí que me lo remodelaran, con Arroyuelo y no me acuerdo quién más. Ahorita te lo enseño, y luego sí que se lo paso para si quieres ponerlo acá. Y el caso es que, me gusta el cine. Lo que pasa es que yo iba al cine todos los fines de semana, pero después de la pandemia, y aparte ahora todo está en la tele, Sí. y tienes el Roku, y entonces todo está en el Roku. Sí. Claro, no es lo mismo ver, por ejemplo, fui a ver Duna y la fui a ver en el cine, porque El sonido. y me fui a verla en la maxi pantalla, no sé cómo se llama. Sí. Me encantó. Y sí, el cine me encanta, pero pues, además de repente vas al cine y afuera hace un calor de muerte, entonces ahí vas de camiseta y adentro hace un El frío aire. de invierno. Entonces yo siempre tengo que llevar un suétercito así, porque si no, aparte, siempre me pongo malo de algo. Y me gusta el cine, me gusta mucho la televisión. Es mi pasión ver la televisión. Curiosamente, los programas de Ventaneando, por lo general, son en vivo. O sea, yo hice el programa hoy Sí. y se acabó. Sí, y sí, ya sí. lo que pasó, ya pasó. Ajá. Pero cuando lo grabamos no me gusta verme. ¿Por qué? Ay, porque me doy vergüenza. Que todas las navidades y vacaciones graban, ¿no? Se En quedan las grabados. vacaciones sí nos tomamos estos 2 semanas de fin de año Ajá. y se quedan grabados. Pero no me gusta verme, me doy Ay, vergüenza y no me siento Qué a gusto. chistoso. Pues sí, no sé. Pero aparte después de 28 años. Pues sí, pero, por ejemplo, mi voz, la que me están escuchando ustedes en la televisión, no es la que yo me escucho, Claro. Ajá. es otra. Es otra. Entonces, escucharme la voz, Ah. y aparte, yo me doy cuenta que soy muy afectado para hablar. Entonces, soy... Eres genial. No, Eres genial. lo máximo. No, la no, gente, no. aparte el público mexicano No, y yo latinoamericano, te adoran, Yo sé, te abrazan, te quieren. yo sé, y eso me da mucho orgullo. De repente yo ni siquiera me doy a veces bien cuenta de todo esto, pero sí me da alegría poder entrar. Curiosamente, a partir de aquel error terrible con una marca comercial, Ujú. las cosas se fueron arreglando de otra forma para mí. Porque aparte también entró el internet, Ujú. entonces quedó grabado. A mí antes me buscaban mucho señoras Mm. por el correo electrónico que tenía yo en el canal. Ujú. Me buscaban señoras y me hacían preguntas. Yo a todo el mundo le contesté. Y algún señor por allí perdido que me preguntaba alguna, porque además como yo cuento mi vida completa, entonces me preguntaban de la próstata, pues ya me operaron hace 25 años de la próstata, o Ujú. 27, no sé cuántos. Y entonces, y de repente los hombres no se checan muchas cosas porque Ujú. somos muy cobardes Sí. para ir al doctor. Y luego lo de la próstata la gente es muy cobarde por el lugar en donde está. Que y ya ni por siquiera es así, ¿eh? O sea, No. te hacen un antígeno primero y luego si ya se ve que sale algo ya. Pero para que el doctor sepa exactamente, porque te pueden hacer un ultrasonido y sale la parte de enfrente de la próstata. Ujú. Pero la parte de atrás solamente puede saber el doctor con Sí, un tacto, contacto. que dura 2 segundos. Sí, sí, sí. Pero los hombres se sienten violados, o como el del Sí. chiste ese que dijo, tranquilo, Javier, tranquilo. No, si estoy tranquilo, doctor. No, Javier, soy yo. Y sí, pero así mira. No, pero la verdad es que creo que ya ahorita hay una campaña, de hecho estaba viendo a un amigo que se llama el hijo de Carlos Hermosillo, Carlos Sí. Gatica, que estaba promoviendo ayer justo estaba viendo una campaña de cuidado del hombre, porque sí, en efecto somos... Yo esto que estás diciendo, yo lo he dicho hace muchos años. A las mujeres, cuando yo estaba en la primaria, cuando estábamos en quinto año, un día de repente que el grupo era de hombres y mujeres, se llevaron a las niñas
para explicarles lo que les iba a pasar, que yo en esa época no tenía yo ni idea de lo que, por qué se las llevaron. Y las niñas regresaron algunas ruborizadas y obviamente nadie dijo nada. Entonces, y les explican y luego que se tienen que hacer, bueno, ahora se tienen que poner hasta la vacuna contra el papiloma humano. Y luego que les va a venir la regla. Y luego que tienen que checar con el cáncer cervicouterino y que se tienen que checar las mamas para que no tener cáncer de mama. Yo no sé, tú eres mucho más joven que yo, pero ¿a ti te dijeron cuando eras adolescente, tenías 11, 12 años, lo que te iba a pasar a los 13, 14? Nunca. No te lo dijeron, entonces no lo sabes. Entonces de repente todo es una sorpresa o todo te lo cuentan mal contados tus amiguitos, exacto, tus compañeros que tampoco lo saben bien y se lo imaginan. O de una tragedia, ¿no? De alguien que tuvo cáncer y que llega y te dice, vete a checar porque ve lo que me pasó, si es que la cuenta, ¿no? Que fue mi caso, ¿no? De cómo dije, tengo que checarme a partir de cierta edad la próstata. A partir de los 40, la gente los hombres se tienen que checar la próstata, si no es que antes. Y como dices tú, el antígeno prostático, ver que el antígeno prostático está un poco elevado, y eso es un indicador de que algo está sucediendo. Exacto. A mí me la quitaron en el año 97 y pues fue una cosa muy rápida, o sea, entré al hospital un viernes, me operaron y me fui, el domingo me quitaron una sonda y el lunes estuve en el hospital y el martes temprano me fui. Okay. Claro que sí ocurre una cosa, a mí el doctor me dijo, no puede salir ni manejar, ni subir escaleras y bajar 2 semanas mínimo, 2 semanas. Oh. Pero venía ventaneando millonario, entonces nada más pude descansar una semana y Pati me mandaba un coche para que me llevara y me trajera del canal. Pero en una de las ocasiones, claro, yo en mi casa hay un elevador, aunque vivo en el primer piso, subía yo y bajaba por el elevador, pero llegando al canal hay un estacionamiento, había acá arriba y había otro, el de las directores abajo. Ajá. Y hay una escalera para entrar al pasillo sí, a los foros ya. Sí, entonces el chofer, acostumbrado a meterse en ese estacionamiento, se metió ahí y me dijo, ay, me equivoqué. Le dije, no, yo aquí, te juro que subí 5 escalones y haz de cuenta que me dieron una puñalada por dentro, porque obviamente adentro estaba todo herido, ¿verdad? Todo lastimado, de todo el rascado que hicieron, porque no me quitaron la próstata, además me quitaron el tejido prostático que está dentro, que a mí, yo me tengo que seguir haciendo antígeno prostático por lo menos una vez al año, porque ahí está el tejido. O sea que a mí todavía puedo tener problemas de tener un cáncer de próstata, porque aunque no la tenga, sí la tengo, pero no tengo el tejido prostático. Ok. Pues chéquense. Nos tenemos que ir, pero bueno, es un honor, es un gusto tenerte tenerte como amigo. Yo puedo seguir platicando hasta el infinito, así es que cuando ya tengas otras 10, 15 entrevistas en el aire, luego me vuelves a invitar a venir y aquí vengo y platicamos. Y va. Sí, oye, la vamos a tomar en la palabra, ¿eh? No, Ángel es mi amigo y él lo sabe. Y muy de mi sobrino Julián, que también ahí trabajaron juntos. Un sobrino que también estudió comunicación y allí trabajó. Pues nos despedimos con lo único que sé que te gusta. A ver. Que son los Beatles. Ah, no, sí, los Beatles. ¿Qué será? Déjame pienso si puede ser... Es más, te voy a cantar un medley. Fíjate nada más. No te hagas, está muy largo. ¿Qué es un medley? Como un popurrí de varias cancioncitas, pero está largo. Vamos a hacer... ¿Qué te gusta más? Tú dime. Yesterday. ¿Sabes a mí la parte de los Beatles que mucha gente no se acuerda? ¿Te acuerdas cuando George Harrison tocaba como la música hindú? Sí, claro. Esa parte me encanta, pero ellos no eran los Beatles, era George Harrison nada más. De los Beatles hizo Strawberry Fields que tenía... esa me encanta. Esa canta. Strawberry Fields Forever. No, y otra, hay una que se llama, no sé. Sí, habían varias que tienen... Muchas. En el popurrí cantas 2 canciones y ya. O Yesterday. Bueno, popurrí, vamos a hacer popurrí. Va. Angelito, mira, ¿no te aburres de oírme cantar o qué? ¿Ni tú, vos? No, cantas muy bien. Me quieren, se me hace. A fuerzas, todo el mundo te quiere. No es la verdad. A ver, empecemos. Yo nunca he oído que nadie diga algo malo de ti. Ni yo, pero porque yo estoy enfrente. No, pero así de repente,
Oye, América Rasco, canta muy bonito, es guapo, es buen padre. Yo me acuerdo desde muy jovencito cuando te conocimos, que tenías tu vida en Morelia Sí. y tu novia, que fue tu esposa, que la Ajá. conocimos, Sí. luego el niño y la niña, o sea, toda esta vida que has llevado, Sí. tan derecha, tan recta tu vida, eso es muy importante. Sí, pues es parte de estar contento con lo que tienes y valorando lo que tienes, ¿no? Y agradecer Y agradecerlo, sí. a la vida, a Dios, al universo, a lo que sea, agradecer lo que uno tiene, porque ve uno tantas cosas tan desagradables en la vida Sí. que a mí si me ponen a preguntar, si me preguntan algún día del 0 al 10, ¿cómo pondrías de calificación a tu vida? Yo le pondría 9.5, porque siempre he sido muy afortunado. Claro, sí. Yo también me considero muy afortunado. Creo que me faltan cosas todavía por hacer. Porque eres muy joven. Pero sí, la verdad. Como decía una obra de teatro que yo estuve viendo y que me encanta, que se llama El Orinoco, en donde hay una parte en que me encanta porque le decía una mujer a la otra, y todavía falta lo mejor. Y todavía falta lo mejor. Y así yo siento que todavía me falta lo mejor. Ya sabes cuál, ¿verdad? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something's wrong. No, I love for yesterday. Me voy a enamorar. Así me enamoré de mi amigo en la universidad. Ya ves. Tal vez si hubiéramos sido contemporáneos. No. Fíjate que ya no me acordé. No tienen la suerte de ser No sé tu tipo. los enteros. No, si eres. Pero no más que no te gustan las mismas cosas que a mí. A ver, ya estoy muy viejo. Yo ya ando pensando, pues, en más romances, no, jamás ya. Tengo el mío, muy mío, y vivo muy feliz con él y se acabó. Pero, bueno, no sé, a lo mejor me voy a equivocar, pero tienes pareja. Tengo pareja hace 22 años. Sí. Que es un hombre maravilloso y que soy tan feliz con él que no lo cambio por nada, por nada. Maravilloso. Lo conocí una sola vez, la verdad, lo conocí ¿Sí? una vez en un restaurante que nos vimos. Ah. Y se ve Sí, tipazo. Sí, no. Y además me inyecta juventud. Colágeno, dicen ahora. No, dale, colágeno. Pues muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima. Gracias, Perito Sola. No, gracias te a ti. Te amo, te adoro. Y yo a ti. Y nos vemos en la próxima. Te admiro muchísimo. Music. Adiós. Oh, thank you very much. #music